sí ven la presentación, chicos? Sí, doctora. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar. Les decía, esta unidad es la unidad de Psicología y Salud. Esta es una optativa, que llevan pues ya en etapas algo avanzadas de su carrera. Parece que apenas, pero pues ya casi van a terminar, ¿no, chicos? Esta optativa, bueno, es de Psicología y Salud. Ya les había mencionado que está formada por 3 unidades temáticas, que es Generalidades de Psicología y Comportamiento, Desarrollo Humano, la unidad temática 2, que son realmente los estadios del desarrollo humano, y la unidad temática 3, que se abordan temas sobre salud mental. ¿Por qué creen que sea importante, chicos, que ustedes dentro de su formación como profesionales de la salud tengan esta unidad de Psicología y Salud? Porque muchas veces los pacientes requieren más que de conocimientos médicos, de atenciones psicosociales, ¿no? Bien, ajá. Una atención de forma integral, donde nos dice que nosotros debemos aprender a trabajar, porque realmente es lo que vamos a hacer, trabajar con personas humanas, y que estas personas humanas, pues como persona humana estamos constituidos por 4 dimensiones, donde la medicina hegemónica o la biomedicina, que es la que ejercemos y es para la que nos preparan en la universidad, nos habla que solo toma en cuenta una parte de la composición de las personas humanas, y las personas humanas para nosotros pues son nuestro objeto de trabajo, ¿no? Entonces, en la parte biomédica solo tomamos o prestamos total atención en la dimensión biológica o física del ser humano, pero no nos damos cuenta que por el simple hecho de ser una persona humana, un ser humano, pues está constituido por otras dimensiones. Hablamos de la dimensión psicológica, de la dimensión cultural, la dimensión espiritual o trascendental. Entonces, incluso si retomamos ese concepto de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es la salud, chicos? ¿Cuál es el concepto que nos da la OMS sobre salud? Es el completo bienestar. Ajá. Estado de completo bienestar Social y físico. mental Eso. A ver, es un completo estado de bienestar, ajá, físico, ¿qué más? mental y social. Mental y social. ¿Cuál es nuestra participación o cuál es nuestro objetivo como médicos? ¿Para qué están estudiando medicina? ¿Por qué van a ser profesionales de la salud? Para preservar o restaurar el bienestar físico. Exacto. Para preservar o restaurar el bienestar, o más bien ahí nos dice la salud del paciente, ¿no? Ese es como nuestro objetivo. Y si nosotros nos vamos al concepto de salud, caemos en que es un completo estado de bienestar físico, mental y social. ¿Esto qué significa? Que existe con Que son nosotros varios. ¿Cómo? ¿Te escucho? Que está compuesto por varios componentes. Ajá, que está compuesto por varios componentes para que se otorgue ese estado de completo bienestar. Exacto, muy bien.
y que nosotros para poder trabajar con el paciente, pues también es indispensable que lo abordemos de forma integral, en un modelo médico integral, un modelo médico holístico, donde nosotros podamos no nada más ver al paciente desde el aspecto biológico o el aspecto físico, sino que también tengamos en cuenta todo aquello que rodea al paciente, toda la parte social y mental o psicológica que tiene nuestro paciente para poder nosotros abordarlo de forma, pues de forma integral, ¿no? Entonces, en esta unidad de psicología, pues nos permite que nosotros podamos darnos cuenta, por ejemplo, en los estadios del desarrollo humano. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano, chicos? La infancia, la adolescencia y la adultez. Exacto, etapa, adolescencia, adultez. Dentro de estas etapas, pues sabemos que existe realmente muchísimos cambios, ¿no? Y son cambios físicos y que a lo mejor en cada una de las unidades, pues los llevan, cuando llevan la clínica de pediatría, por ejemplo, pues ven ahí el desarrollo del niño sano, por ejemplo, ¿no? O en la etapa adulta, se encargan, no sé, ahorita mientras se están formando, pues ven a toda esta parte del ser humano desde apartados desde diferentes, ahorita lo ven por aparatos y sistemas, ¿no? Que ya llevaron sus clínicas de cardio, sus básicas de cardio, de respiratorio, de hemato. Entonces, estamos abordando desde ese aspecto, pero en estos pequeños 3 días tampoco pretendo que realmente ustedes salgan expertos en esta parte de psicología, puesto que esto sabemos que es una licenciatura muy independiente, pero sí es importante que en esta unidad, por ejemplo, vamos a ver esas etapas de desarrollo, sí, pero vamos a enfocarnos no tanto a la parte biológica, porque eso pues ya les comentaba, ¿no? Ya lo estuvieron revisando, sino vamos a enfocarnos en cuáles son esos aspectos emocionales que que se presentan en cada una de estas etapas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta unidad temática 1, donde nos dice que la psicología, prácticamente la palabra psiquis tiene su origen griego y significa estudio del alma. La psicología es el estudio científico, chequen aquí, de 2 datos importantes. Es el estudio científico de el comportamiento humano y de los procesos mentales. Entonces, la psicología se va a basar en este estudio, tanto del comportamiento como de los procesos mentales. Ahora, ¿nosotros podemos observar esos procesos mentales? Por supuesto que no vemos esos procesos mentales. Doctora, ¿Sí? disculpe, mi compañero dice que si lo puede aceptar a la clase, por favor. Sí, ahí voy. Acá. Okay. Ya está. Gracias, doctora. Sí, de nada. Ahí voy otra vez. Déjenme, me vuelvo a poner en sintonía. Bueno, entonces ya les mencionaba, la psicología se encarga del estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales. Y yo les decía, los procesos mentales son observables, podemos observar este proceso mental. Realmente este proceso mental lo vamos a estudiar a través de ¿qué? De las acciones, a través del comportamiento que tenga el ser humano. Esta área de la psicología surgió en el siglo XIX como una ciencia del hecho psíquico. Como concepto de psicología general, nos dice que la psicología general es prácticamente
la ciencia que estudia las funciones mentales más comunes a todos los seres humanos, entre las cuales tenemos la percepción, la atención, la conciencia, la motivación, la emoción, la volición, el aprendizaje, la cognición, la memoria, el conocimiento, el lenguaje, el pensamiento, la personalidad. Esta capacidad que tenemos para la resolución de problemas, la lógica, y siendo una de estas funciones mentales en sí mismas, áreas de estudio en particular. Entonces, existen diferentes ramas de la psicología, pues, que se encargan de estudiar de manera particular. Por ejemplo, tenemos la psicología cognitiva, tenemos la psicología educativa. Entonces, existen diferentes áreas de la psicología que pueden encargarse de un aspecto nada más para su estudio de una forma más particular. Entonces, como podemos ver, realmente todas estas funciones mentales pues son propias del ser humano, e incluso ya que veamos procesos psíquicos, vamos a ver que estas se dividen, ¿no?, en funciones mentales superiores y funciones mentales inferiores. Y aquí nos habla, ¿no?, de las funciones mentales inferiores, pues son aquellas con las que ya nacemos, como la percepción, la atención, y aquellas otras que las superiores, que son aquellas que vamos nosotros a ir adquiriendo conforme pasa nuestra vida. Y por eso, bueno, ahí vamos a tener el aprendizaje, la memoria, el conocimiento. La psicología, entonces, es una rama de la ciencia que estudia y analiza la conducta, el comportamiento, prácticamente el comportamiento humano y los procesos mentales, que puede ser de manera individual como de manera grupal, y que va a abarcar todos los aspectos de la experiencia humana. Por lo tanto, esta psicología, como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, pues aborda conceptos como percepción, atención, emoción, motivación, inteligencia, todos estos que ya los habíamos mencionado, que les dije que son funciones superiores, y que trata de dar respuesta a interrogantes relacionadas con el comportamiento humano. Es decir, ¿por qué tal persona o por qué tal grupo de personas tienen ese comportamiento ante una situación? Y trata de dar esa respuesta, ¿no?, de por qué ese comportamiento, pero ya utilizando pues realmente métodos de estudio, tanto cualitativos como cuantitativos, en investigación. De hecho, es a partir de este momento en que la psicología es considerada ya como una ciencia. Mencionamos que la psicología se encarga del estudio del comportamiento humano y de los procesos mentales. ¿Pero qué es el comportamiento humano? Si sienten que voy muy rápido o tienen alguna duda, pueden interrumpir la clase, no tengo ningún problema. Chicos, ¿sí? Doctora. Sí, dígame. Me dicen que hay una compañera que necesita acceso. Ok, voy. Aquí. No me sale nadie, mira. No sé si están viendo la pantalla, pero no veo a nadie que quiera. Hay una compañera que aún no puede entrar a la clase. A ver si le dicen a su compañera que trate de unirse otra vez. Ok, doctora. Por favor, porque aquí no veo que... Ahí está. Diana Castillo Luna. Sí. Creo que ya está. Ya, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces les decía, la psicología, ya lo había mencionado, se encarga del estudio del comportamiento humano y de los procesos mentales. ¿Pero qué es el comportamiento humano? El comportamiento humano, bueno, como concepto nos dice, es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona, los valores culturales,
la ética, el ejercicio de autoridad, la genética, por supuesto que también influye en nuestro comportamiento. Pero aquí en esta parte del comportamiento humano nos habla de dos conceptos muy importantes, que es el temperamento y el carácter, donde estos dos también nos van a formar la personalidad del ser humano y que finalmente esto va a ser un determinante para el comportamiento. Por lo tanto, el comportamiento pues va a ser todo aquello que nosotros estamos realizando, son los actos que hacemos, pero ahora sí, si nosotros generamos o hacemos alguna acción o respondemos de tal manera ante una circunstancia, cada uno lo vamos a hacer de forma diferente. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento pues está determinado por muchísimos factores. De estos factores, pues algo bien importante es la cultura, porque dependiendo de la cultura que tengamos en el lugar donde nosotros pues realmente nos desarrollamos, los valores que tengamos como persona, que han sido inculcados desde nuestra niñez, todo esto son factores determinantes de nuestro comportamiento. El comportamiento humano, por eso aquí en la diapositiva vemos, el comportamiento humano nos dice, también depende del lugar, de la religión, del pueblo, de nuestra cultura, y esto va a influir muchísimo en la personalidad. De hecho, la cultura está considerada como uno de los factores determinantes para nuestro comportamiento humano. Y esto viene, pues, desde, si retomamos parte histórica, pues esto viene, la cultura, a influir parte de nuestro comportamiento, pues desde la evolución biológica, ¿no? Donde vamos teniendo esa parte evolutiva y de la evolución cultural. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, son muchos y que quizá pues se pueden distraer así muy fácilmente, pero bueno, sí, ya les pido por favor que estén atentos y que si tuvieran por ahí alguna duda, les digo, no tengo ningún problema, que puedan interrumpir la clase, ¿sale? Bueno, continuamos. Entonces ya mencionamos, la psicología se encarga del estudio del comportamiento humano y de los procesos mentales. ¿Pero qué son esos procesos mentales? Los procesos mentales son los pensamientos, sentimientos e intenciones que se experimentan en forma privada, pero que no pueden observarse de forma directa. Podemos estar pensando en besar a alguien, o los sentimientos, como ejemplo les puse aquí, ¿no? Los sentimientos que experimenta un bebé cuando ve que su mamá se va. Les ha tocado ver así que la mamá les da a cargar a su bebé y de repente, no sé, va a la cocina o lo pierde de vista ese bebé. ¿Qué hace el bebé generalmente? Pues la acción que nosotros vemos, perdone, es el llanto. Vemos que a lo mejor llora, pero es lo que pudimos ver, es el comportamiento que tuvo, pero realmente el proceso mental de esa personita, de ese bebé, pues no lo podemos observar de forma directa, más bien nos damos una idea de ese proceso mental a través de su comportamiento. No sé si quede claro, chicos. Sí. Sí, doctora. Doctora. Ok. Bueno, la psicología es una ciencia, puesto que utiliza el método sistemático para la observación, para describir, para explicar y para predecir el comportamiento y los procesos mentales humanos. ¿Cuándo se consideró a esta psicología ya como tal una ciencia?
en esta diapositiva vamos a ver un poquito de la parte de la historia de la psicología. Y dije un poquito, pues porque no quiero que se aburran y además de esto va a ser su tarea. La psicología antes de el siglo XX estaba considerada esta psicología no como una ciencia. De hecho, nosotros lo podemos observar en esta diapositiva y nos habla sobre la psicología precientífica. Desde épocas muy antiguas, a través de la filosofía, el ser humano nos dice que siempre ha tratado de dar respuestas a todas aquellas preguntas, a las interrogantes que tiene, ¿no? Así como que de dónde surge el hombre, ¿por qué no somos personas? ¿Por qué somos seres humanos? La psicología, toda la parte de los procesos mentales y del comportamiento, realmente siempre han sido en el ser humano, pues que lo lleve a plantear esas preguntas, ¿no? Esas interrogantes, y les decía, de ahí viene la parte filosófica. Entonces, el ser humano siempre ha sido curioso por tratar de conocer todo aquello a lo que tiene preguntas. ¿Por qué? Porque en esta parte ahora sí les voy a decir, de la filosofía, nos dice que el ser humano, cuando no conoce o no tiene respuesta ante una interrogante planteada, ¿qué es lo que le genera al ser humano, chicos? Les genera curiosidad, ¿no? La curiosidad es la que lo va a llevar a tratar de darle respuesta a ese interrogante que tiene a través de la curiosidad, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, les voy a decir, van a tener examen, van a venir los contenidos de las 3 unidades temáticas y son 150 preguntas. No conocen esas preguntas, ¿qué les genera? Estrés, ansiedad. ¿Qué más? Ansiedad, ¿qué más? Resignación. Preocupación, miedo, ¿no? Nos dice que la naturaleza del ser humano es que tiene miedo, presenta el miedo, es una de las emociones, y nos dice que a lo desconocido. Entonces, a partir de ahí, pues es que se viene pues dando todos estos, generando, ¿no?, nuevos conocimientos y tratar de ir dándole respuesta a todo aquello que no conocemos. ¿Qué pasa cuando no le encontramos esa respuesta? Pues entonces ahí es donde nosotros tratamos, cuando no podemos darle respuesta, entonces es cuando nosotros tratamos de decir que ocurre que existe un ser superior, y entonces ahí es donde decimos, no, es que es por Dios, ¿no? Y no estoy hablando de una religión específica, sino de decir que existe algo más superior, y que ahí es donde nosotros vamos a reconfortarnos cuando no le encontramos respuesta a una situación. Entonces, nos guste o en esa parte, nosotros vamos a llevar esa parte de nuestra dimensión, ¿no? De nuestra dimensión trascendental. Y esto nos va a llevar a poder, o pueden todas estas situaciones repercutir en nuestra salud mental. Entonces, yo les decía, desde épocas como muy, muy antiguas, realmente nosotros siempre hemos sabido, incluso desde Platón y Aristóteles, existe, ¿no?, esta parte desde esta filosofía, donde nos dice que el ser humano está integrado por la mente y por el cuerpo, y que estos no están, se mencionaba, ¿no?, están conectados o son diferentes. Incluso aquí nos habla desde la mente y el cuerpo. Algunos otros filósofos nos hablan, ¿no?, desde que existe la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, finalmente,
les decía, desde épocas muy antiguas, pues se llega a la conclusión de que estamos formados desde estas dimensiones. Por lo tanto, nos dice que la mente y el cuerpo están conectados o son diferentes. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Que están conectados. Por supuesto que están conectados, ¿no? De ahí algo que decimos, si estamos tristes y estamos ansiosos, repercute a nivel orgánico, esas emociones repercuten a nivel orgánico o a nivel biológico. Sí. Sí. Por supuesto que sí. ¿Y qué les dicen? No, es que no estés triste o no estés angustiado porque va a repercutir en qué, en tu sistema inmunológico, ¿no? Y si repercute en tu sistema inmunológico, por supuesto que vas a dañar a la parte biológica, pues, de tu organismo. Entonces, desde... sí, está bien, gracias. Sí, gracias. Entonces, desde este momento, pues nosotros, por supuesto, que sabemos que están conectados tanto la mente como el cuerpo. ¿Por qué surgen estas interrogantes? Porque hasta este momento a la psicología no se le consideraba como una ciencia. Entonces dice, cuando nacemos, ¿la mente trae ya algunas ideas o viene en blanco? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Que ya trae algunas cosas. Ya trae ideas. De hecho, ya tenemos, pues aquí nuestras funciones, de nuestros procesos mentales inferiores, ¿no? Desde la percepción, a través de estas funciones cerebrales, o procesos psicológicos o funciones cerebrales superiores e inferiores, estas las vamos a poder desarrollar a través de nuestros órganos de los sentidos. ¿Cómo desarrollamos la percepción? Pues a través de ¿qué? Del tacto, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestra piel? Receptores. Si nos dicen, por ejemplo, ahorita que les dieran una noticia buenísima, ¿no? O que les dieran una malísima noticia, entonces, ¿cómo ustedes lo van a percibir? Pues a través de todos esos receptores que tenemos en el tejido, en la piel. Y por ejemplo, no sé, ante una situación, pues respondemos de forma diferente. Entonces, no sé, algunos pueden sentir así como que, se me entumió el estómago, ¿no? O otros pueden decir, se me puso la piel de gallina, ¿no? Esa piloerección. Entonces, les decía, cuando nacemos, pues nuestra mente, yo creo que sí, ya trae algunas ideas. ¿Por qué? Porque ya tiene dentro de su cerebro, pues ya tiene estos procesos mentales, por lo menos los procesos mentales básicos. Pero bueno, fue hasta el año de 1879 donde Wundt realizó el primer experimento en el campo de la psicología. Él era doctor en medicina, es un fisiólogo, psicólogo y filósofo alemán. Nos dice que fue el primero que elaboró un laboratorio formal y él dio paso a la apertura de la psicología experimental. ¿Por qué? Porque él fue quien propuso el método experimental para poder estudiar la experiencia inmediata del ser humano y observable. Entonces, aquí fue en este momento donde la psicología se convierte ya como tal en una ciencia y dejamos atrás esta parte de la psicología precientífica para pasar a esta parte de la psicología científica. La psicología científica, pues, está constituida por estas corrientes filosóficas, que es el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo y la psicología, la corriente cognitivista, hasta la época, hasta el día de hoy, ¿sí? En el estructuralismo, uno de los principales exponentes, de hecho, es el que fundó esta corriente psicológica, es Edward nos dice que era discípulo de Wundt y fueron los que fundaron esta corriente filosófica del estructuralismo.
Nos dice que él es el fundador del estructuralismo y bueno, aquí les puse estudio de la estructura de la mente, pero ¿cómo realizaban este estudio? Este carácter psicológico nos dice que estudiaba los procesos mentales a través de la introspección y que bueno, surgió en los primeros años del siglo XX, el estructuralismo. Posteriormente, se viene otra corriente psicológica que es el funcionalismo. En este funcionalismo, de los principales exponentes, de hecho, se le conoce como el padre del funcionalismo, el fundador de la psicología funcional, es William James, y él nos dice, es funcionalismo, ¿por qué? Porque estudia realmente el funcionamiento de la mente. Él hace una teoría, que es la teoría de la emoción, donde William James, junto con Lang, son los que realizan esta teoría de la emoción, donde él propone que la corteza cerebral es la que recibe e interpreta los estímulos sensoriales y son los que van a provocar una emoción, y que estos estímulos o esta emoción va a producir cambios en los órganos viscerales a través del sistema autónomo. Entonces, él es, como ya les había mencionado, es el que realmente funda la psicología funcional. Posteriormente se viene otra corriente psicológica que es el conductismo. Aquí de sus principales exponentes es Watson y Skinner, donde ellos nos hablan de este conductismo, porque nos dice en esta parte, y vamos a hablar del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante, donde nos indican que la conducta del ser humano, pues esta puede ser modificada. Y vamos a ver cómo tienen en estas dos personas la teoría sobre el condicionamiento. Entonces nos dice que la conducta de las personas, pues obviamente que es observable y que esta puede ser condicionada por reforzadores tanto positivos como negativos. Posteriormente, y de lo más nuevo en la parte de la psicología, pues es esta corriente psicológica que nos habla de la psicología cognitiva, donde uno de los principales exponentes de la psicología cognitiva es Jean Piaget. Él realmente nos dice que hace un redescubrimiento de la mente. ¿Por qué nos dice que hace un redescubrimiento de la mente? Porque él ya nos habla sobre esos procesos cognitivos que realizamos para poder tener un conocimiento. No nada más lo que aprendemos en la escuela, sino desde bebés, ¿no? Como sabemos que si hacemos tal o cual cosa o indicamos tal o cual, pues nuestra mamá va a saber que en ese momento yo ya tengo hambre. Y ya si nos pasamos con Piaget a la parte de lo que es ya el aprendizaje, pues entonces aquí vamos a ver que él nos indica que son estos procesos cognitivos los que nos van a llevar a que el alumno adquiera el conocimiento. Y por eso, bueno, de aquí entonces tenemos estas corrientes psicológicas hablando del cognitivismo. Algo más actual, pero en torno a lo que es la parte del aprendizaje, hablamos del constructivismo, porque la parte cognitiva nos dice como que nuestra mente fija un concepto y que ya no podemos hacer modificaciones. Pero a partir del constructivismo nos dice que nosotros vamos a ver ese concepto, lo vamos a construir y que además tenemos que saber para qué lo estamos realizando. Pero esta ya es parte, de los que le mencionaba, ¿no? El constructivismo, parte de lo que es la psicología educativa. Hasta esta fecha, cuando... hablando del cognitivismo, es cuando se da el símbolo de lo que representa a la psicología, que es el sí, que es el símbolo de la psicología. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos?
No. No, No, doctora. ¿Sí? Bueno, la psicología tiene diferentes áreas para su estudio. Ninguna. Ok. Estas áreas de estudio de la psicología, pues es el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, el funcionalismo y el psicoanálisis. ¿A qué se refiere con el conductismo? El conductismo, bueno, nos dice que su nombre deriva de conducta y por lo tanto consiste en un estudio experimental objetivo y natural de la conducta del ser humano. El principio que rige al conductismo es que nos dice que cualquier estímulo externo va a generar una respuesta. El cognitivismo, pues nos habla de la psicología cognitiva y esta se centra en el estudio de los procesos mentales, pero que están implicados en el conocimiento. Y ya les había mencionado, dentro de este cognitivismo, pues de sus representantes es Jean Piaget, y aquí está más centrado en la memoria y en el aprendizaje. De aquí que hay teorías de la psicología cognitiva donde nos involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las áreas es el humanismo. El humanismo también es una corriente psicológica donde esta nos dice que está basada en dos tendencias, que es la fenomenología y el existencialismo. Y estas dos se fusionan, tanto la fenomenología como el existencialismo, para dar al ser humano la intención, que es lo que lo impulsa a realizar una acción. A través del funcionalismo, bueno, esta corriente filosófica y psicológica considera la vida mental y el comportamiento de un individuo, pero que éste lo hace en función a la adaptación del medio ambiente. Y el psicoanálisis pues realmente es una técnica, es un método de exploración que fue creado por Sigmund Freud y el objetivo que tiene es uno fue de investigación y otro es para dar tratamiento a problemas emocionales. ¿A través de qué? Pues analiza la infancia de la persona, puesto que él nos dice que si en la infancia no fuimos cubriendo adecuadamente cada una de las etapas, que en la vida adulta repercute y que vamos a tener problemas emocionales. Entonces, analiza, les decía, a través de esta teoría, de la teoría del psicoanálisis de Freud, cada una de las etapas en el desarrollo de la persona. Además, también, a través de él, pues nos da la interpretación de los sueños y otras técnicas que pueden ser utilizadas para tratar algún problema emocional. La psicología, como ya les había mencionado, tiene diferentes ramas, desde la psicología forense, la psicología social, la psicología clínica, psicología familiar, educacional, psicología del desarrollo, que en esta es donde nos vamos a centrar para nuestra unidad temática 2. La psicología del desarrollo pues nos va a abarcar desde la etapa perinatal, desde la infancia, divididos entre la primera y segunda infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez. También aquí en la psicología del desarrollo pues se abordan temas de lo que es la tanatología. En la psicología organizacional, esta parte de la psicología organizacional realmente ha cobrado mucha importancia a nivel de empresas, puesto que a través de la psicología organizacional es donde se pueden realmente hacer la selección del personal para poder ocupar diferentes puestos, obviamente viendo que tenga ese perfil y pues esto va a repercutir de manera positiva tanto para el trabajador como para la organización. Pero bueno, esta parte ya la veremos en medicina laboral. Les decía, nos vamos a centrar un poquito más en lo que es la psicología del desarrollo. ¿Pero qué es la psicología del desarrollo? La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia los cambios de conducta y psicológicos de las personas a lo largo de sus vidas.
iniciando en su concepción y finalizando en la muerte. En todo tipo de ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros mencionamos que la conducta, pues obviamente esta conducta que es parte de nuestro comportamiento humano está ligado a la parte sociocultural que significaría el ambiente de donde se desarrolle cada uno de los individuos. Por lo tanto, nos dice que va a tratar de predecir los comportamientos en cada una de las etapas con base en la relación entre personas, la relación que tenga el individuo con su ambiente y las diferencias también que se encuentren entre ellos. Entonces, cuando nosotros hagamos el trabajo del organizador gráfico, pues yo les diga, ¿no? Van a ser el organizador gráfico de las etapas del desarrollo humano, desde la niñez temprana y tardía hasta la vejez. Quedamos en el entendido de que aquí los datos con los que ustedes van a realizar el trabajo, pues obviamente que van a ser esos cambios que tengan en la conducta y cambios psicológicos. Bueno, y entonces veríamos estas etapas del desarrollo humano. Pero cada una de las etapas existen, para poder estudiar estas etapas del desarrollo humano, existen diferentes modelos y teorías, que son los modelos y las teorías del desarrollo humano. Existen 5 perspectivas teóricas sobre el estudio del desarrollo humano. Ay, no le hubiera puesto estas cosas. Okay. La psicología del desarrollo se encarga del estudio del ser humano a lo largo de todas sus etapas vitales, que ya lo mencionamos, desde el nacimiento hasta la vejez. ¿Pero qué es lo que va a estudiar? Estudia cómo se desarrolla la cognición y cómo cambia la conducta durante el crecimiento. La psicología del desarrollo, esta es una disciplina que nos aporta múltiples conocimientos al campo de la psicología aplicada y por ello es para llegar a comprenderla, vamos a describir las principales teorías sobre el desarrollo. Las teorías y modelos del desarrollo humano, les decía que son desde 5 perspectivas, estas teorías del desarrollo humano, desde la teoría psicoanalítica, la teoría del aprendizaje, la teoría contextual, la teoría cognitiva y la teoría evolutiva sociobiológica. ¿A qué se refiere? Bueno, dentro de estas teorías vamos a ver la teoría psicoanalítica. Esta teoría psicoanalítica se basa en el estudio de las emociones y las pulsiones inconscientes. Cuando hablamos de pulsiones en psicología, esto se refiere a un impulso psíquico. Entonces, la teoría psicoanalítica, pues se basa su estudio de las diferentes etapas del desarrollo humano, pero está basada principalmente tanto en las emociones del individuo como en los impulsos psíquicos. La teoría del aprendizaje, esta nos dice que estudia la conducta observable. ¿Cómo aprende un individuo desde pequeño hasta que es grande? Observándolo, ¿no? A través de su conducta. La teoría cognitiva, esta se basa principalmente en el análisis de los procesos de pensamiento. Y la teoría contextual, esta nos dice que en las etapas del desarrollo humano, que para que este individuo vaya cumpliendo cada una de las etapas, esta está en relación con el contexto histórico que está viviendo el individuo en ese momento, con el contexto social y con la parte cultural. Y esto realmente, pues sí, es importante. ¿Por qué? Porque realmente podemos tener a 2 personitas, a 2 niños, no sé, de 4 años, por ejemplo.
pero que el contexto sociocultural en el que vive cada uno es diferente. Los dos, un niño, por ejemplo, de 4 años que vive el contexto sociocultural, pues es a lo mejor en un pueblo. Y el contexto sociocultural de otro niño de 4 años es en la parte urbanizada, digámoslo así, ¿no? Los dos tienen 4 años. Los dos son personas, los dos no tienen ninguna patología de la parte biológica, no tienen ninguna enfermedad, pero ¿por qué el comportamiento y la forma de aprendizaje es diferente? Porque por supuesto que la parte sociocultural influye. Tan es así con un ejemplo, ¿no? Si ustedes en un pueblo, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Yeca, le decimos a un niño, oye, ¿cómo te llamas? Y puede ser que el niño hasta se esconda atrás de su mamá o no te conteste o llore, a diferencia si ponemos otro contexto. No sé, una personita que a esa edad a lo mejor ya acude al preescolar o cómo se llaman los CENDIs, donde dejan a los bebés para que los papás puedan trabajar, él es diferente porque su contexto ahí sociocultural, el medio ambiente donde se está desarrollando es diferente. Son niños que a lo mejor le preguntas, oye, ¿cómo te llamas? Y ya te está platicando y te dice su nombre. O sea, este contexto es diferente para cada uno y por lo tanto va a repercutir en el comportamiento que tenga ese individuo. No sé si me explico, chicos. Sí, doctora. Ok, y en la teoría evolutiva sociobiológica, aquí nos dice que considera tanto la evolución y la parte biológica y que estas van a determinar el comportamiento humano. Dentro de la teoría psicoanalítica, yo les había mencionado, esta teoría psicoanalítica está basada principalmente en las emociones y en las pulsiones inconscientes. Y ya les había mencionado que una pulsión en psicología se refiere a un impulso psíquico. Los principales representantes de la teoría psicoanalítica es Sigmund Freud y Erik Erikson. Las perspectivas de la teoría psicoanalítica, de acuerdo a Sigmund Freud, está basada esta teoría bajo un principio, el cual nos dice que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes. Y él nos dice que el ser humano tiene 3 instancias de la personalidad, que es el ello, el yo y el superyo. Él nos dice que en la etapa del recién nacido, inconscientemente buscan la gratificación inmediata. Por lo tanto, están dentro de sus 3 instancias de la personalidad, se encuentran en el ello. ¿Por qué? Porque nos dice que un bebé inconscientemente lo carga la mamá y busca el seno materno. Posteriormente, el primer año, encuentran una manera para la gratificación. ¿Por qué? Porque ya saben, por ejemplo, aquí que si lloran, mencionándolo como ejemplo, que si lloran, pues van a tener, la mamá se va a dar cuenta de que o tiene hambre o tiene sucio el pañal, ¿no? O necesita algo. Entonces nos dice que a partir del primer año, entonces desarrollan la otra instancia de la personalidad, que es el yo, y que de los 5 a los 6 años van a desarrollar la conciencia. Este desarrollo de la conciencia nos habla del superyo, y aquí existe como que una controversia, ¿no? Como que debería o no debería desarrollar esta parte de la conciencia. ¿Por qué? Porque el yo está basado en el principio de la realidad, y lo que nos dice que es a partir del primer año de vida, y es cuando él ya sabe o encuentra la manera realmente, o sea, de tener esa gratificación. El ello nos dice que se basa en el principio del placer, del sexo y de la agresión.
El ello, yo les decía que este se realiza de manera inconsciente y que principalmente es en el recién nacido. ¿Por qué? Porque vamos a ver en estas etapas del psicoanálisis que el recién nacido, de acuerdo a la teoría de Sigmund Freud, nos dice que pues, está basado en el principio del placer. ¿Por qué del placer? Porque nos dice que ahí tiene el placer en los labios, en la boca, ese bebé, y que por lo tanto durante la lactancia, al estar succionando el seno materno, pues va a poder superar como que esa etapa y de acuerdo a las diferentes edades, pues va a ir cambiando. Por eso nos dice que el ello está basado en el principio del placer, bueno, aquí nos dice del sexo y de la agresión, y ahorita vamos a ver por qué en cada una de las etapas. Y el super yo, realmente nos dice que en el super yo nosotros vamos a encontrar, por eso es el desarrollo de la conciencia, porque nos dice que aquí vamos a encontrar aspectos morales de la personalidad, va a ser como que el mediador. De acuerdo a la teoría psicoanalítica, nos dice que el desarrollo es moldeado por fuerzas inconscientes, por las pulsaciones, que son las que van a motivar la conducta humana. Este es el principio de la teoría psicoanalítica. Según Freud, nos dice que la personalidad se forma en la niñez, cuando esta persona enfrenta conflictos inconscientes. Por eso les decía en esta diapositiva que de recién nacido, pues empieza a desarrollar esta instancia de la personalidad, que es el ello. A partir del primer año desarrolla la otra instancia de la personalidad, que es el yo, y que el de los 5 a los 6 años está desarrollando la tercera instancia de la personalidad, que es el super yo. De acuerdo a Freud, nos dice que el desarrollo psicosexual, el placer sexual va a cambiar de una zona del cuerpo a otra, y con esto pues nos dio las diferentes etapas. Nos dice que tanto niños y niñas que reciben poca o mucha gratificación están en riesgo de una detención en el desarrollo, que puede esta repercutir o mostrarse ya en una personalidad adulta. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo que nos describe en la teoría del psicoanálisis, de acuerdo a Sigmund Freud? Aquí nos dice primero que la primera etapa, que va de los 0 a 1.5 años. Esta nos dice que el centro del placer está en la boca. Primero nos dice que la alimentación es la fuente principal del placer sensual, ya que deriva placer de llevar cosas a la boca. De aquí tiene dos etapas, que es la oral incorporativa y la oral sádica. En la etapa oral incorporativa nos dice que aquí el bebé disfruta introduciendo objetos en su boca y succionando. El oral sádico es cuando muerde, tritura o destruye para romper las cosas o puede meter en problemas a otras personas. Por ejemplo, es muy común que la mamá te diga, no, es que yo ya no le quiero dar pecho a cierta edad porque pues ya tiene dientes el bebé y se enoja y me muerde, ¿no? Entonces, estas son las etapas a las que se refiere en la etapa oral, de acuerdo a las etapas de desarrollo según Sigmund Freud. Y ya les decía, él se basa en el principio del placer y donde nos dice que va cambiando realmente de zona conforme va creciendo el niño, ¿no? En las etapas de desarrollo. Del año y medio a los 3 años, él nos habla de que el individuo se encuentra en una etapa, que es la etapa anal, donde nos dice aquí que el placer pues ya cambió de la primera etapa, que era en la boca, ahora el placer pues es en la parte anal. Aquí nos dice que la fuente principal del placer es la evacuación intestinal, el momento de la defecación. Aquí el niño, en esta etapa, pues realmente si vemos por la edad que tiene, el niño está en la etapa de empezar a aprender a controlar esfínteres.
En esta etapa anal también la divide en dos, que es el retentivo y el expulsivo. Retentivo es el individuo pues retiene los desechos fecales y nos dice que esta personita que en esa etapa fue retentivo, cuando en la etapa anal nos dice que son personas, así lo menciona la literatura, que son individuos que en la etapa adulta van a ser tacaños, posesivos, nos dice que va a tener una personalidad estreñida, obsesiva en cuanto a la limpieza y a la pulcritud, y que si en la etapa anal el individuo fue expulsivo, que realmente descargaba o expulsaba rápido esta materia fecal, nos dice que él en la etapa adulta pues son personas que regalan más de lo que debería y que difícilmente puedan guardar secretos. Una vez superando esta etapa, pasamos a la etapa fálica. Aquí, en la etapa fálica, se desarrolla en los individuos de 3 a 6 años, donde nos dice que aquí también la fuente de placer ha cambiado. ¿Por qué? Porque aquí ya tienen un descubrimiento erótico. ¿Han escuchado ustedes, no sé, en la televisión o de alguna persona que conozcan, que es muy dado que en la etapa de preescolar o en el kinder nos dicen, incluso salió en la televisión, recuerdo que hace años, ¿no? Que estaban acusando a un niño de querer violar a su compañerita en el kinder, los dos de la misma edad. Entonces, dentro de esta teoría del psicoanálisis, nos dice que en esta edad el niño está haciendo un descubrimiento erótico, surgen las dudas, se ve los genitales, si tiene hermanas o ve a su mamá, puede decir, ¿no? Así como que ¿por qué somos diferentes? Aquí empieza a tener ese reconocimiento. Y además nos dice que en esta etapa se puede generar el complejo de Edipo para el niño o de Electra para la niña. Este complejo, bueno, nos dice que surge como que un enamoramiento hacia la figura materna o paterna, según sea el caso. Si es una niña, pues tiene como que esa etapa de enamoramiento hacia la figura paterna. Si es un niño, pues tiene esa etapa como que de enamoramiento hacia la figura materna. Son niños que, por ejemplo, en esta etapa, ¿no? Si llega, no sé, algún primito, algún vecinito, igual de la edad que tiene y la mamá no se acerca o quiere agarrarlo, pues el niño así como que de inmediato, ¿no? Se pone de que no, esta es mi mamá. Entonces, en esta etapa fálica nos dice que el placer cambia, entonces el niño empieza con ese descubrimiento erótico. ¿Y por qué les decía esa parte de que les dije que veían las noticias y todo eso? Pues realmente es que yo creo que un niño, dependiendo obviamente su contexto, pero en esa etapa, pues no está pensando pues realmente en hacerle pues, un daño a su compañera, ¿no? Sino que decimos en esta etapa el niño pues está en el descubrimiento erótico, está reconociendo sus genitales, ¿no? Es así como que ven, no sé, la niña se queda viendo a lo mejor al papá, o si tiene hermanitos, ¿no? Así como que, ¿por qué mi hermano tiene esto y yo no? Entonces, es importante ir conociendo cada una de las etapas, pues para poder comprender realmente el desarrollo que lleva el individuo. Posteriormente, nos habla de un periodo de latencia que va de los 6 a los 12 años, donde aquí, de acuerdo a esta teoría, nos dice que existe un periodo de calma sexual, puesto que en esta etapa los niños empiezan a desarrollar más habilidades porque ya son niños en edad escolar, entonces empiezan a realizar pues diferentes tipos de operaciones, a aprender a leer, socializan más, aprenden acerca también de ellos mismos y pues de la sociedad que los rodea.
Posteriormente, a partir de los 12 años en adelante, que es la última etapa que se maneja en el psicoanálisis de Sigmund Freud, nos habla de la etapa genital, donde nos dice que aquí se recibe una gratificación, puesto que ya hay una madurez, o empieza ya con una etapa de madurez psicosexual, donde la persona pues es capaz de amar y trabajar. No es que de los 12 años ya sea capaz de trabajar y amar, sino que pues esta etapa va desde los 12 años, como nos dicen, adelante, ¿no? Hasta la etapa de la adultez. Y estas son las etapas que se maneja para el desarrollo humano de acuerdo al psicoanálisis de Sigmund Freud. Por lo tanto, entonces, Sigmund Freud ya les había mencionado que hace esta teoría, que es la etapa las etapas del desarrollo, pero basadas en el placer, y la otra teoría que desarrolla es sobre las instancias de la personalidad, que ya se los había mencionado, es el ello, el yo y el superyo. Pero ¿en qué consiste este psicoanálisis? De acuerdo a Sigmund Freud, nos dice, pues ya había mencionado, que un individuo está compuesto por 3 instancias de la personalidad, que es el superyo, que es el ello, y que es el yo, que el yo nos dice que es parte de la realidad, ¿no? El ello nos dice que el principio que tiene lo basa en el placer. La pulsión psíquica aquí es para buscar la satisfacción inmediata de necesidades y deseos. El yo representa la razón, está realmente encaminado a lo que es la realidad y busca de manera realista, pues, gratificar el ello. El ello nos dice que lo conforman los recién nacidos, donde tienen, ya les había mencionado, pulsiones inconscientes para buscar la gratificación inmediata de sus necesidades y deseos y está basada en el placer. El yo, ya les menciono, que representa la razón, es la realidad, por eso nos dice que busca de maneras realistas gratificar el ello. Por lo tanto, el yo se desarrolla de manera gradual. Esta instancia de la personalidad nos dice que es progresiva y que significa que la vamos superando así como que de grado en grado a partir del primer año de vida. Y que el principio que opera al yo es el principio de la realidad. El principio que opera al ello es el principio del placer. El superyo, esta nos dice que en esta del superyo nos dice que es la conciencia y que incorpora la parte de la moralidad. ¿Qué es lo que debo o no debo hacer? Por lo tanto, el yo es el que actúa como un mediador entre los impulsos del ello y las demandas del superyo. El superyo nos dice que realmente aquí es una conciencia de valores socialmente aprobadas, por eso les decía que el superyo gira en torno a la moralidad. Por lo tanto, aquí es donde nos va a decir qué comportamientos son socialmente aceptados que debo hacer y que no debo hacer, o debo o no comportarme de cierta o tal manera, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, doctora. ¿Siguen ahí o ya andan haciendo otras cosas, eh? Sí, doctora, aquí seguimos. Como cuando una de sus compañeras se fue a lavar la ropa y ya luego regresó al final de la clase y dijo, ¿cómo? ¿Me explicas bien lo de la tarea? Es que ya no la entendí porque como estaba lavando mi ropa, ya no me di cuenta. ¿Ya ven? Y se equivocó de mensaje de mandárselo a su compañero y pues me lo mandó a mí. Y entonces dije, yo aquí habla y habla. Y aquí, Reprobada. y aquí su compañera lavando la ropa. Y no, No, pero nosotros no digo el nombre para no ventanearla, ¿eh? Pero ese día sentí feo, dije, yo tanto que hablo y dije, bueno, pues ya que. Pero bueno, vamos a seguir con esto.
Así es que espero que estén ahí todavía. Bueno, entonces el ello nos habla de la teoría de la personalidad, de acuerdo a Sigmund Freud, pues nos dice que el ello es nuestra parte primitiva, que esta parte es desorganizada, es una parte innata de nuestra personalidad, y donde nos dice que aquí el único propósito es reducir la tensión creada por pulsiones, que son impulsos primitivos, y que estas están relacionados con esos impulsos así como que de supervivencia, ¿no? Del hambre, de la parte sexual, de la agresión o impulsos irracionales, pero que esta parte de nuestra personalidad nos dice que no conoce las demandas de la realidad. Por eso en esta imagen les pongo, ¿no? El ello está por debajo aquí del agua, así vemos esta imagen. ¿Y por qué? Porque el ello nunca va, es la parte de nuestro inconsciente. Aquí nos dice nuestro inconsciente, nuestro consciente. No va a conocer las demandas que tiene el yo, porque el yo es nuestra realidad. El yo nos dice que tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y las demandas del ello con el mundo exterior, a la vez conciliándose con las exigencias del super yo. Esta parte de nuestra personalidad, el super yo, nos dice que contrarresta el ello. ¿Por qué? Porque el super yo representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Además, consta de dos subsistemas, que es la conciencia moral y el ideal del yo. El yo ya mencioné, esta es nuestra realidad. Entonces, es como yo quiero manejar, ¿no? La parte de mi super yo, de decir, me comporto de cierta o tal manera porque esto es la parte que el lugar donde yo me encuentro, la parte de mi cultura, pues me dice que son comportamientos buenos. Entonces, a través del yo es como los voy a ejecutar. Y el yo es el que se va a encargar o va a tratar de cumplir esas demandas y necesidades que va a tener el ello. Pero el yo lo va a hacer de una forma consciente. No sé, chicos, si queda claro esta parte o existe alguna duda. Sí. Entonces mencionamos, ¿perdón? Todo bien. Ok, entonces mencionamos en esta teoría del psicoanálisis, ya mencionamos a Sigmund Freud con las diferentes etapas y se basan en el principio del placer y con la teoría de la personalidad a través del yo, del ello y del superyo. Bueno, por lo tanto, en esta imagen, ¿no? Nos dice, ¿qué dice el yo? Pues bien por los dos, ¿no? Digo, a mí me da igual. El super yo, ¿cómo nos respondería? Pues ya supéralo, tú estás por encima de ese intento de persona. Y el ello, pues el ello es así como nuestra parte, nuestros impulsos, ¿no? Aquí ya no lo leo, pero ustedes pueden ver qué dice. Entonces, sería cómo va a actuar cada una de nuestras instancias de la personalidad ante una situación. ¿Sí me explico? Okay. Sí. Bueno, entonces, la estructura mental, pues nos dice que está dividida en una parte consciente, en un subconsciente o preconsciente. Y esto lo menciono porque les decía que el ello está dentro de nuestro consciente. El yo está dentro de nuestro consciente porque es la realidad. Y el ello está dentro de nuestro inconsciente. Entonces, esto es parte de nuestra estructura mental. El consciente, la parte consciente nos dice que es aquello de lo que nos damos cuenta en un punto determinado en el tiempo. Es una pequeña fracción de nuestros pensamientos, imágenes y recuerdos. El subconsciente o preconsciente nos dice que son pensamientos de los que no nos damos cuenta de inmediato y pueden traerse fácilmente a la conciencia.
que es accesible con un mínimo de esfuerzo. Por eso es que aquí utilizan el psicoanálisis como una técnica para tratar problemas emocionales en los pacientes. El inconsciente nos dice que este es un contenido mental que no es accesible para el recuerdo consciente, que forma parte dominante de nuestra mente, y que aquí en el inconsciente la conducta es motivada por fuerzas de las que la persona está por completo inconsciente. Son deseos, sentimientos, imágenes y fantasías reprimidas. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, doctora. No, doctora. Bueno, No, doctora. otro de los exponentes de lo que es el psicoanálisis, pues es Erik Erikson. Él hizo una teoría, que es la teoría del desarrollo social de Erik Erikson, donde nos dice que el individuo durante su desarrollo tiene que ir superando estas etapas, y que si no supera también alguna de estas etapas, pues no va a poder avanzar y va a repercutir en su comportamiento. Así es. La etapa 1 nos plantea, ¿no? En esta etapa nos confronta así como que un problema, ¿no? Confianza versus desconfianza. ¿Qué es lo que va a generar el infante en esta etapa? Entonces, en esta teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, en la etapa 1 nos dice confianza versus desconfianza. Va a ser esta parte en la que el niño va a poder generar un comportamiento que finalmente va a repercutir en la personalidad del individuo cuando esté en una etapa adulta. Y la primera etapa va de los 0 a los 2 años. En la etapa 2, el conflicto que debe enfrentarse el individuo o la personita es en autonomía versus vergüenza y duda. Esta va de los 2 a los 3 años. En la etapa 3 es iniciativa versus culpa a lo que tiene que enfrentarse, y va de los 3 a los 6 años. En la etapa 4, que va de los 6 a los 12 años, el conflicto al que se enfrenta es laboriosidad versus inferioridad. De los 12 a los 20 años nos dice que está en la etapa 5, donde hay una búsqueda de identidad versus difusión de identidad. En la etapa 6, que va de los 20 a los 40 años, aquí al conflicto es a la intimidad versus aislamiento. De los 40 a los 60 años, nos dice que aquí el conflicto al que se va a enfrentar es de generatividad versus estancamiento, y de los 60 años hasta la muerte es la etapa 8. Aquí el conflicto al que se enfrenta es integridad versus desesperación. Esta teoría psicosocial de Erik Erikson establece las etapas de desarrollo psicosocial. La primera etapa, en el primer conflicto al que se enfrenta, ya lo había mencionado, va de los 0 a los 18 meses. Aquí se van a crear vínculos afectivos que dan una sensación de confianza básica. ¿Qué significa? Que si aquí realmente el individuo o el bebé tiene ese vínculo con la madre que ejercemos, no sé, a través de platicarle, de los cuidados, de la lactancia, todos esos vínculos afectivos, dependiendo de cómo hayan sido desarrollados, nos dice que el bebé va a superar ese conflicto de confianza o de desconfianza. De los 18 meses a los 3 años, aquí nos dice que el conflicto al que va a enfrentarse es autonomía versus vergüenza o duda. Aquí, en esta etapa, el bebé o el individuo, pues va a generar una exploración del mundo, empieza a caminar, primero empieza a gatear, empieza a caminar, agarran las cosas, desarrollan esa parte del espacio, ¿no? Por eso es que tienen que gatear. Empieza también el desarrollo del cuerpo, hay control fisiológico, yo les decía, el control de esfínteres, y el desarrollo en esta etapa pues es un poquito lento. De los 3 a los 5 años nos dice que aquí el conflicto es de iniciativa versus culpa. Aquí el niño empieza a desarrollar su creatividad. Los niños en esta etapa pues ya empiezan a dibujar, ¿no? Ya hacen rueditas, ya les ponen así los pies, las manos,
desarrollan tanto la creatividad que si ustedes ven un dibujo que pueda hacer un niño de esa edad, pues ustedes ven así garabatos, pero si le preguntan, te dicen, no, pues estas son aves. Entonces, realmente en esta etapa existe el desarrollo de la creatividad, manipulación del entorno, el niño tiene más energía y se comprende más a sí mismo. En la etapa de 5 a los 13 años, aquí nos habla de laboriosidad versus inferioridad. Aquí el niño comienza la vida en sociedad con los pares. ¿Qué significa? Pues que ya va al preescolar, que ya tiene una conciencia y que el niño está orgulloso de sus actos. En esta etapa, por ejemplo, un reforzador positivo es que, no sé, estaba en el salón de clases y como fue el primero en terminar el trabajo, pues ya la Miss le puso la estrellita en la frente, ¿no? Y el niño se siente orgulloso de lo que hizo, sale corriendo del kinder, ya la mamá lo está esperando y lo primero así que te enseña, ¿no? Es la estrella en la frente. Entonces, estas etapas son las que va el niño realmente, pero ¿qué pasaría? Bueno, aquí nos dice, el niño está orgulloso de sus actos. Yo les estoy hablando de un contexto de que, bueno, el niño terminó rápido el trabajo y le pegaron la estrellita, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría si fue todo lo contrario? Si no terminó el trabajo, si no lo hizo, ya la Miss está esperando a la mamá para decirle cuál fue el comportamiento del niño. Ajá. Entonces, aquí, conocer estas etapas, pues es importante para los padres. ¿Por qué? Porque también ellos en este momento, pues, van a poder influir para que el niño pueda ir superando cada una de las etapas a las que se enfrenta. En la adolescencia, que bueno, aquí nos habla en la teoría de Erikson, que va de los 13 a los 21 años, nos dice que aquí hay búsqueda y difusión de identidad. Se busca la identidad propia y de cómo se es visto por los otros. En esta etapa de adolescencia, pues realmente va desde a lo mejor desde la secundaria y la vocacional, ¿no? Entonces, generalmente en esta etapa siempre decimos, es que es bien rebelde, es que es bien enojona, es que realmente está con todos esos cambios. Si nos vamos a la parte biológica, pues hay un gran cambio hormonal. Empiezan a aparecer esos caracteres sexuales secundarios, empieza en las niñas pues la menstruación. Entonces, existen realmente muchos cambios y todos estos cambios a nivel orgánico, por supuesto que también pues repercuten a nivel emocional. Por lo tanto, aquí siempre se quejan, ¿no? Las mamás así de que, es que no, a veces ya no se sabe con ese hijo, ¿no? A veces está contento, a veces está enojado, entonces ya ni se sabe cómo platicar con él. Entonces, aquí esta etapa pues realmente es importante. Pues aquí también no cabe duda que aquí en esta etapa, pues los padres son realmente quienes pueden ayudar al adolescente para que el niño pueda crear su propia identidad. En la siguiente etapa de adulto joven, de los 21 a los 40 años, aquí nos habla de la etapa del conflicto que deben enfrentar, intimidad, aislamiento. Aquí se busca estar cerca de los otros y lograr una intimidad, pues obviamente establecer una pareja, poder tener familia. El adulto maduro va de los 40 a los 60 años, aquí nos habla de una generatividad o estancamiento. ¿Qué pasa en esta etapa? Aquí nos dice que surge la preocupación por la siguiente generación. Se busca un equilibrio, obviamente, entre la productividad y el estancamiento. En esta etapa, pues realmente, a lo mejor, ¿no? Nos podemos sentar y ver hacia nosotros mismos, realmente hacer una introspección y decir, pues tengo 40 años y ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué tengo para cuando sea más grande? Empiezan a existir ese tipo de pensamientos, ¿no? Y también de decir, oye, realmente estoy donde quiero estar o ya he cumplido con los objetivos que tenía a esta edad o me siento estancado en la actividad laboral que estoy realizando, ¿no?
Y ya en la etapa de adulto mayor, donde nos dice que va desde los 60 años hasta la muerte, aquí nos habla sobre integridad versus desesperación. Aquí realmente se hace una reflexión sobre el pasado. Aquí la persona puede tener un sentimiento de inutilidad y empiezan a aparecer enfermedades. Esto es en cuanto a las teorías del psicoanálisis. ¿Cuáles son las etapas que nos presenta tanto Erik Erikson como Sigmund Freud y las teorías que nos presenta cada uno de ellos, que nos hablan sobre el desarrollo del ser humano? Pasamos a la siguiente perspectiva, que nos habla sobre las teorías del aprendizaje. Estas teorías del aprendizaje son la teoría del conductismo, el conductismo que les decía que se divide en dos, en un condicionamiento clásico y en un condicionamiento operante. En la teoría del conductismo, en el condicionamiento clásico, las personas que exponentes de estas teorías del aprendizaje, pues fue Pavlov y fue Watson. Los dos hicieron estudios para apoyar esta teoría del aprendizaje, que es la teoría del conductismo, pero en su forma de condicionamiento clásico. El principio que tienen estas teorías nos dice que las personas responden a una acción. Por lo tanto, ellos creen que el ambiente controla la conducta. Aquí Pavlov hizo un estudio con perros, nos habla del estudio de perros. Pavlov fue un fisiólogo ruso y él hizo la teoría del desarrollo de la personalidad a través del condicionamiento clásico, y él experimentó con perros, donde nos decía que las respuestas son reflejas de acuerdo al condicionamiento, y esto, su teoría le explica a través de la salivación. Pavlov nos dice, bueno, que él hizo un estudio con perros, donde a los perros el estímulo que les hacía era sonar una campana. Entonces nos dice que él tenía esos perros, sonaba una campana y que realmente como que el perro no le daba importancia, ¿no? Pero le daba como que una gratificación, así como que le daba comida. Entonces empieza a condicionar para que el perro relacione el sonido de la campana con que le daban comida. Y llegó al momento en el que ya no era necesario darle comida a ese perro, simplemente con que el perro escuchara la campana, ese perro empezaba a tener una mayor salivación y ya no había la necesidad de darle ese alimento. Entonces él, a través de este estudio, comprueba que las personas, o la respuesta que va a tener, las personas responden a una acción mediante un estímulo, y que este estímulo pues es a través del ambiente y que controla a la conducta. No sé si quedó claro bueno, así a grosso modo, ¿no? Realmente, de qué es lo que hizo Pavlov para poder decir que la respuesta a un estímulo se evoca después de asociarse en repetidas ocasiones, y su investigación fue el perro y la campana. Y bueno, así como se los estoy explicando así como que de manera rápida qué es lo que se hacía para que él pudiera apoyar a este principio sobre el conductismo. ¿Cuál es la respuesta que se obtenía de ese animal? Pues fue la salivación. ¿Cuál era el estímulo? Pues el sonido de la campana. Y nos dice que esta respuesta ante un estímulo, después de hacerlo por repetidas ocasiones, el individuo pues realmente va a tener esa respuesta. Watson, ¿no tiene ninguna duda sobre el estudio de Pavlov? Solamente experimentó